Es imposible explicar completamente el mensaje del Evangelio en tan poco tiempo, y si intentamos hacerlo, por más que nuestra intención sea buena, seguramente la definición que demos no será suficiente, y muchos detalles importantes quedarán sin ser expuestos. Pero habiendo hecho esta aclaración, podemos resumir el mensaje del Evangelio de la siguiente manera. La palabra Evangelio significa buena noticia, pero podemos afirmar que el mensaje del Evangelio está compuesto por dos noticias, una terriblemente mala y una gloriosamente buena. La mala es que el ser humano tiene como representante a su primer padre, es decir, a Adán, quien fue el primer hombre sobre la tierra. Este pecó voluntariamente contra Dios y en lugar de arrepentirse trató de cargar su culpa sobre otros. Dios castigó el pecado de Adán y Eva y ellos fueron expulsados del paraíso. Pero por ser Adán el representante de toda la raza humana, la culpa por su pecado también recayó sobre toda la humanidad. Y no solo la culpa, sino también la tendencia natural a pecar que tenemos todas las personas, y es lo que en teología se conoce como depravación total. Esta depravación afectó de tal manera la naturaleza humana que las personas se encuentran totalmente imposibilitadas de buscar a Cristo sin la intervención milagrosa de Dios Padre. En Juan 6:44, Jesús dijo: «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final». Así que debido al pecado, todas las personas se encuentran en guerra contra Dios, ya que Dios es santo y aborrece el pecado. Ahora bien, alguien puede decir: Dios es bueno y un Dios bueno no mandaría a nadie al infierno. Y por supuesto que lo es, pero no debemos olvidar que Dios también es justo. Es decir, Él no puede simplemente perdonar el pecado de las personas y listo, ya que su palabra dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos decir simplemente que Dios es bueno y negar el resto de sus atributos, como su justicia, su ira, su soberanía o su santidad. Creer en un Dios que solamente es bueno no es creer en el Dios de la Biblia. Hebreos 9:27 dice: «Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, todos un día moriremos. Y luego de la muerte seremos presentados delante de Dios y rendiremos cuenta por nuestros pecados. Y según la ley de Dios, todas las personas merecemos pasar la eternidad en el infierno». Pero aquí tenemos también la buena noticia. Juan 3:16 dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Lo primero que hay que entender es que cuando la Biblia utiliza la palabra mundo, no se refiere a todo el mundo, es decir, a cada una de las personas que habitan en este mundo, sino que es un término que debe interpretarse como sin distinción de nacionalidad. Lo que este versículo dice es que Dios proveyó un medio para la salvación de todas las personas sin distinción, pero contiene también una cláusula que muchas veces es pasada por alto. Repitamos el versículo, Juan 3:16. Dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito». ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí es donde encontramos esa cláusula que debe cumplirse para recibir este beneficio. Es decir, creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, es la cláusula. Jesús, siendo Dios, adoptó una naturaleza humana, llegando a ser plenamente humano y plenamente divino. Vivió como hombre en esta tierra, en una vida de perfecta obediencia a Dios Padre y en perfecta santidad. En el tiempo establecido murió en la cruz del Calvario, pagando por los pecados de todos aquellos quienes se arrepientan y crean únicamente en Él como Señor y Salvador. Segunda de Corintios 5:21 dice: «Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él». Una mejor traducción de este pasaje, cuando dice «lo hizo pecado por nosotros», sería «lo hizo ofrenda por el pecado de nosotros». En la cruz Jesús recibió toda la ira de Dios Padre, la ira que nos correspondía a cada uno de nosotros como castigo por nuestros pecados, y nosotros, quienes creemos en Él, en cambio recibimos la justicia de la vida santa que solo Cristo pudo tener. Juan 3:18 dice: «El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios».
El Evangelio es la buena noticia de que solamente por medio de Jesús podemos recibir el perdón por nuestros pecados, estar en paz con Dios y ser salvos para estar eternamente con Él.